Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amigos, a el primer repaso de la lección de este trimestre, cuyo título es ¿Cómo estudiar las profecías bíblicas? Yo espero que cada uno de ustedes ya pueda tener su folleto en su mano para poder estudiar este interesante tema y pueda hacer este tema de bendición. Vamos a tener una oración y así comenzar nuestro repaso. Nuestro amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu cuidado y tu bondad y por las bondades que nos das y cuidado hacia nosotros, que podamos aprovechar este estudio, este trimestre para que sea de bendición en nuestras vidas. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, este es el primer tema introductorio a este importante tópico como es las profecías en la Biblia. Y nuestra lección de esta semana es algunos principios de interpretación profética. Sin duda alguna, las profecías es uno de los temas más álgidos. Algunas personas prefieren no tocarlos. Los adventistas conocemos bastante de profecía, pero a veces nos cuesta analizar este tema. Y preferimos dejar libros como Daniel y Apocalipsis de lado en vez de comprenderlos. Así que es importante que podamos tener una comprensión coherente de este tema. Y nuestra primera lección esta semana, nuestra primera sección es el que lee entienda. Y podemos decir que sin duda alguna Dios nos deja junto con el análisis de la palabra también la oportunidad de conocer de qué se trata. Alguna persona dijo en alguna oportunidad que la Biblia se parece a un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que le parece. Sin embargo, Dios ha dejado parámetros en su palabra con los cuales nosotros podemos estudiarla adecuadamente. Algunas personas abren la Biblia con la misma intención que lo hacen las personas al estudiar la mitología. Y para muchas personas la idea de que la Biblia sea un libro inspirado parece algo hasta risible. Pensar que la Biblia es un libro que nos los dejó Dios. Sin embargo, los cristianos creemos que así es y creemos que no existe nada de mito en las escrituras. Creemos que la creación fue real en 6 días. Creemos que el diluvio en verdad existió, ¿verdad? Y al leer la Biblia necesitamos oír la voz de Dios. Leer las Biblias sin herramientas adecuadas o más importante aún, sin la actitud correcta bajo la conducción del Espíritu Santo, puede resultar perjudicial. Así que, a mi preciado hermano, por eso es que acostumbramos que para estudiar la Biblia, nosotros lo primero que hacemos es tener una oración y solicitar que sea el Espíritu Santo el que nos dirija en el conocimiento. La segunda sección llevaba por título Dios es comprensible. ¿Verdad? Dios no nos deja una instrucción para que nosotros no podamos entenderla. Y realmente el problema no es que Dios carezca de vocabulario necesario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros carecemos del vocabulario y la capacidad intelectual necesarios para que podamos comprender correctamente a Dios. Así que las profecías pueden hacer precisamente que nosotros podamos entender cuál es el plan que Dios tiene diseñado, darnos a conocer el amoroso plan de salvación en favor de la humanidad, que sin duda alguna es el hilo a través del cual corre la Biblia por todo su conocimiento desde Génesis hasta el Apocalipsis, mostrarnos cómo Dios nos ama, mostrarnos cuál es el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Y sin duda alguna podemos decir que no nos conocemos todos los símbolos, todos los detalles, pero los que conocemos nos ayudan a interpretar la palabra de Dios. Y cuán importante es que nosotros y cuán crucial nos enfoquemos en lo que sí conocemos y actuemos en consecuencia de ese conocimiento que nosotros hemos recibido. La tercera sección de la lección de esta semana nos habla acerca de Daniel.
cuando Dios le dice en el capítulo 12, Daniel, cierra las palabras de este escrito porque estas son para el tiempo del fin. Y es que la profecía tiene un tiempo para ser presentado. Y más la profecía apocalíptica, es la profecía que se da en el tiempo del fin. Y es a la que se refieren libros como el de Daniel y el de Apocalipsis. Y por eso es que cuando leemos Apocalipsis, más bien Jesús le dice a Juan, escribe, manda el mensaje, porque ha llegado el tiempo, a diferencia de Daniel que se le mandó a cerrar las palabras del tiempo. Nosotros creemos que el tiempo del fin comenzó alrededor de finales del siglo XVIII, 1798 en adelante, y por eso vemos un gran despertar en Norteamérica en ese tiempo, buscando el arrepentimiento, buscando una relación con Dios. Y es ahí donde surgen muchos estudiosos de la Biblia, incluyendo uno de los más significativos para nosotros, Guillermo Miller, cuya predicación inició el gran movimiento adventista del siglo XIX. No fue el único, pero sin duda alguna es el más destacado, presentando la enseñanza para este tiempo del fin. Y podemos decir que esto en contraste, y sin que en eso implique juzgar la salvación de las personas, eh, piensa en la oscuridad en que se encuentra gran parte de la cristiandad en cuanto a su comprensión de la Biblia. Muchas personas no tienen la oportunidad que hemos recibido los adventistas del séptimo día en vivir este tiempo con la explicación profética para que nosotros podamos interpretar y saber cuán cerca estamos de la venida de Jesús. Por eso debemos tener como cierta comprensión hacia las personas que no conocen esto y ojalá pudiéramos compartir con ellos el mensaje profético para este tiempo del fin. Nuestra siguiente sección lleva por título El estudio de la palabra. ¿Estás dedicando tiempo a estudiar la Biblia, a presentar cada día un texto de la Escritura para que el Señor nos pueda enseñar? Podríamos decir que el estudio de la Biblia sería como un gran rompecabezas. A veces vemos una figura, a veces vemos otra, pero cuando nosotros podemos leerla completamente, vemos el paisaje completo. ¿Ves tú el paisaje que Dios ha puesto a través de su palabra? Sin duda alguna, es importante que nos acerquemos a la Biblia como si se tratara precisamente de una colección de dispersos proverbios, refranes, y podamos armar ese cuadro y ver la enseñanza para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y quizás podemos hacernos la pregunta de cuál ha sido nuestra experiencia al tratar con quienes utilizan solo ciertos textos para defender su punto de vista acerca del estado de los muertos o el sábado, y no salen de ahí, están encasillados. Hay personas que simplemente han sido educados en un conjunto de versículos, pero no saben todo lo demás que tiene la Biblia. Cuán importante es que nosotros podamos presentar este mensaje de salvación a ellos y podamos estar confiados en que al estudiar toda la escritura y poner en práctica todos los versículos, nuestro cuadro es más completo y se evita el que tengamos una interpretación errónea de la palabra de Dios. Finalmente, la sección última de este estudio dice figurado o literal. Y algunas personas al estudiar la Biblia hacen una mezcla de estos elementos y dicen esto es simbólico, esto es literal, esto es simbólico, esto es literal. Y tenemos que reconocer que en la Biblia hay de los dos. Hay pasajes que son completamente literales, son históricos, nos dejan una enseñanza clara, y hay otros que nos presentan figuras. Daniel y Apocalipsis nos presentan una serie de bestias indescriptibles que parecieran no tener sentido para nosotros y que no podemos interpretarlo simplemente a lo que nos parece hoy en día. Por ejemplo, vemos el oso y resulta que nos imaginamos
que California es representada por un oso, Rusia es representada por un oso, así que a lo mejor la Biblia está hablando de Rusia cuando vemos el oso, pero resulta que tenemos que ver la aplicación que había en aquel tiempo, en el tiempo bíblico, cómo la misma Biblia nos ayuda a interpretar. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Daniel, de Apocalipsis, perdón, el mismo capítulo 1 de Apocalipsis nos dice el significado de cuáles eran los candelabros, cuál era el ángel que había delante de cada iglesia, cómo es representado en esos pasajes. Así que nosotros tenemos que ver la representación del simbolismo en la palabra de Dios. Otro elemento importante es que cuando la Biblia habla en forma simbólica, todo el texto es simbólico. Cuando la Biblia habla en forma literal, todo el pasaje es literal. La escritura no mezcla el simbólico y literal en el mismo mensaje, sino van separados. Y si bien, aunque algunos símbolos de profecías sigan resultando un misterio para nosotros, podemos fortalecer nuestra fe con el hecho de los que sí tienen ya interpretación y son claros para nuestra vivencia. Finalmente, en la sección que se llama Estudiar y Meditar, nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. El Señor no nos ha dejado sin luz, nos ha dejado enseñanzas claras como un mapa donde nosotros podemos ver cuánto se ha cumplido hasta el momento y cuánto tan solo falta por cumplir. Tristemente, algunas interpretadores de la Biblia ubican todo lo que son las profecías como que ya sucedieron, están en el pasado. Y otro grupo de estudiosos de la Biblia interpretan todo como que todo está en el futuro y nada se ha cumplido. Pero el sistema historicista, que es el que sigue la Iglesia Adventista desde su fundación, es que la instrucción profética ha sido un desarrollo a través de los años y viene del pasado, desde los días del Daniel, se han venido dando pasos hasta el presente y aún un poco del futuro. Cuán significativo es que nosotros comprendamos esto y saber que las profecías son de interpretación para el momento que el Señor lo ha diseñado. Tristemente vemos que hoy incluso hay algunos predicadores llamados adventistas que quieren hallar interpretaciones diferentes o que incluso a eventos que ya se cumplieron y fechas que ya se dieron, dicen que se pueden tener un segundo cumplimiento o un tercer cumplimiento hacia el futuro y eso no es lo que nosotros como iglesia creemos. Estudiemos la palabra de Dios, estudiemos las profecías. Ellas, sin duda alguna, pueden aumentar nuestra fe. Sin duda, también podemos decir que la mejor manera de protegernos de los numerosos intentos de algunos estudiosos aparentemente de la Biblia que sacan ideas descabelladas y especulativas es guiarnos por la palabra de Dios y también, por supuesto, del espíritu de profecía. Y para finalizar, tenemos que decir que debemos poner en práctica el consejo del apóstol Pablo. Sometan toda prueba, retengan lo que es correcto, lo que es bueno. Hasta aquí llega nuestro repaso de la lección. Si tú eres un maestro de escuela sabática, te animo a que mañana lleves de tus alumnos alguna representación gráfica, algún objeto. Yo voy a llevar un cuadro con una lupa porque sin duda alguna la Biblia nos indica el camino correcto a seguir, nos indica cuál es nuestro norte. Y la Biblia a sí misma se interpreta y nos presenta el mensaje profético. La lección que estaremos comenzando esta nueva semana, nuestro segundo tema es Génesis como el fundamento, porque todo el trasfondo profético viene a partir del libro de Génesis hasta nuestros días. Que Dios te bendiga en esta hora. Finalizamos con una oración. Nuestro amante Padre que estás en los cielos, gracias por tu bondad y tu cuidado. Gracias por la oportunidad de estudiar este tema y que pueda ser bendición para cada uno de nosotros en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.